De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, no te pierdas. La mañana de la 99.1, anunciando buenas noticias. Un programa con invitados especiales, profesionales de la salud, pastores, salmistas y muchas cosas más. Además, como siempre, la palabra de Dios presente. Conducen Pastores Santilab. La mañana de la 99.1, anunciando buenas noticias. El programa de radio que estabas esperando. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Exactamente las 11:39 de la mañana y ya estamos por llamar a nuestro gran invitado del día de hoy. A ver si todo sale bien. Ya nos estamos comunicando. Hola. Hola. Ya estamos al aire. Bueno, vamos, antes de saludar a Héctor, quiero anunciar que ya estamos en vivo y al aire con el psicólogo Héctor Neira, que nos acompaña desde la localidad, no sé si la localidad porque no estoy segura bien si es Concepción, pero él es de Chile y hoy tenemos el gran honor que nos acompañe. Bienvenido Héctor Neira, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy realmente contento por esto. Y solo para que quede claro, sí, la ciudad, la gran ciudad se llama Concepción, pero el lugar donde yo vivo es Talcahuano, que es muchísimo más lindo, dicho sea de paso. Bien, gracias por aceptar esta invitación. Hemos estado trabajando durante esta semana anunciando a todas las redes sociales que hoy ibas a estar con nosotros hablando sobre el tema específico sobre el enojo. Y te cuento, Héctor, que me estuvieron llegando un montón de preguntas, así que no sé si nos va a dar el tiempo de responderlas todas, pero vamos a estar haciendo un en vivo, si Dios quiere, en Instagram, así que la gente ya te va a ir conociendo. Excelente. Bien, hoy nos convoca el tema del enojo y una de las primeras preguntas que quisiéramos hacerte, Héctor, es ¿qué es el enojo y por qué nos enojamos? Quisiera decir algo antes de hablar del enojo propiamente y decir algo un poco más amplio, que es hablar de lo que son, en realidad más de lo que son, hablar un poco de las emociones. Bien. Para mí es relevante hablar de esto porque hoy tenemos mucha gente dentro de las iglesias que trata de rehuir un poco de las emociones o de negar las emociones porque durante muchos años nos dijeron que no había que ser emocionalistas. No tomes decisiones emocionalistas, el Señor no busca emoción, el Señor busca adoración en el Espíritu, que son cosas que son verdad, que de hecho la Biblia lo dice. Sin embargo, me parece que hemos malentendido el concepto de ser emocionalista y de hablar de emociones. Mucha gente hoy trata de rehuir de las emociones sin considerar que las emociones fueron creadas por el Señor y puestas por el Señor en el ser humano. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia pueden ser malas. No es posible que el Señor nos esté diciendo no consideres tus emociones si el Señor las puso en nosotros. Y el Señor también puso el enojo en nosotros. Entonces, el enojo lo puso como una forma yo lo defino así, es la forma que utilizó el Señor para que nosotros nos indignáramos por algunas cosas y realizáramos algunos cambios. Wow. ¿Sí? Sí. Porque si revisamos las otras emociones, bueno, la felicidad uno normalmente no la analiza porque a todo el mundo le gusta estar feliz y nadie se hace preguntas sobre la felicidad. Sobre la tristeza, si nosotros, si fuera que alguna situación nos dan tristeza, usualmente la tristeza nos lleva hacia adentro, también el miedo, la sorpresa y todo, pero es el enojo lo que nos hace cambiar algunas circunstancias, lo que nos hace actuar para cambiar las circunstancias, independientemente que sea un enojo leve o muy profundo, o muy grande. Entonces, por ejemplo,
si tú te das cuenta que estás, no sé, muy desordenada, por ejemplo, sientes mucha vergüenza, pero la vergüenza lo que te hace es irte para adentro, lo que te hace es esconderte. En cambio, tú cuando decides hacer algún cambio es porque ya te molestó, te hartaste de ti mismo y entonces hiciste el cambio. Yo estoy seguro que el enojo el Señor lo puso para generar cambios. Wow, tremendo. La verdad que tremendo porque tal como vos decís, Héctor, hemos escuchado mensajes a lo largo del tiempo, esto de no te enojes, está mal enojarse. La verdad es que las emociones malas no hay que sentirlas y lo que vos estás diciendo es clave, son importantes las emociones, cumplen una funcionalidad en nuestras vidas y el enojo también. Sí, sí, y es una función bastante importante. Tenemos que recordar que en la Biblia está lleno de episodios de gente que se enojó e hizo cosas relevantes. O sea, Jesús mismo se enojó y eso hizo que él purificara el templo, por ejemplo. Entonces, y cuando yo digo eso, la gente como que se escandaliza un poco, porque hay que decir esto, Jesús actuó con enojo, pero eso no significa que él explotó de rabia, que él fue e hirió a un montón de gente, pero sí tenía enojo. Sansón tenía enojo cuando recuperó su fuerza y mató a los filisteos. El pueblo de Israel estaba enojado, Gedeón mismo estaba enojado, aparte de muy entristecido, con mucha vergüenza, con mucho miedo, pero estaba enojado de que viniera un pueblo todos los años y le quitara las cosechas. Y lo que él necesitó fue que viniera el ángel del Señor, le dijera que era un siervo esforzado y valiente, que lo mandara a la guerra, pero el enojo fue lo que hacía que la gente ganara la guerra. Nadie está contento en una guerra, tiene mucho miedo quizás, pero no es el miedo lo que los moviliza, tampoco la sorpresa, tampoco el disgusto, tampoco la felicidad. Lo que movilizó al pueblo de Israel a conquistar lo que conquistó fue el enojo. Como que el enojo en algún punto que es necesario como para cambiar una situación. Por supuesto, por supuesto. Sí, sin ir más lejos te voy a contar esta experiencia. El año pasado mi esposa y yo estábamos viviendo una crisis, no entre nosotros, gracias al Señor tenemos muy buena relación, pero estábamos viviendo una crisis en que nos sentíamos como estancados en el llamado que el Señor tenía para nosotros. Para la gente que no sabe, nosotros somos uno de los matrimonios de pastores de nuestra congregación. Entonces nos sentíamos como estancados, habían cosas que no nos estaban funcionando, no veíamos que estaba llegando la gente, tratábamos de hacer cosas y no nos funcionaban. Y llegó un momento, y que partió por mi esposa, y después como que me lo contagió, en que nos hartamos de nosotros mismos. Dijimos, si continuamos así, según nuestra propia perspectiva, esto no va a funcionar. Nos enojamos tanto con nosotros mismos que eso nos llevó a hacer un cambio. Pero sin ese enojo conmigo mismo jamás hubiese cambiado. Porque si me hubiese quedado desde la vergüenza me hubiese inmovilizado. Entonces el enojo es necesario para cambiar. Perfecto, acá justo me está llegando un mensaje y me dicen que si el enojo cumple una función, que es esto que vos estás mencionando, que es el cambio, ¿cuándo entonces el enojo se vuelve un problema para nosotros? Cuando peco, cuando el enojo me hace pecar. Yo a mi gente aquí siempre le digo que la Biblia nos habla de inteligencia emocional. Todo el mundo conoce el versículo donde Pablo dice, enójense pero no pequen. Y dicen, wow, la tremenda revelación que tuvo Pablo. Sin embargo, la Biblia lo dijo mucho antes. Pablo estaba citando el Salmo 4. O sea, fue David el primero que dijo, enójense sin pecar. Dijo, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. O sea, lo que dijo Pablo en el fondo era una cita casi textual de lo que decía el salmista. Entonces, ¿cuándo el enojo es un problema? Cuando el enojo me hace pecar. Cuando el enojo no soy capaz de controlarlo, se empieza a convertir en una ira tan profunda que me hace explotar y herir a los que están alrededor. Porque esto es lo importante. Las emociones, el Señor las puso en nosotros
pero no para que vayamos por el mundo hiriendo a la gente. En el momento en que estoy hiriéndome a mí mismo o a otros, entonces ya se vuelve un problema. Wow, tremendo. Tremendo lo que estás Ujú. mencionando, porque el Salmos 4 entonces nos dice, no peques al dejar que el enoje los controle. Entonces, no está mal enojarse, en cierto punto tiene la funcionalidad, como vos decías, de generar un cambio o cuando yo interpreto una situación de justicia. Sin embargo, cuando a mí el enojo me controla y me lleva a herir a los demás, es un problema. Exacto, exacto. Así funciona. Wow, la verdad que con esto que ya estás mencionando es tremendo. Una de las preguntas que me llegaban a lo largo de esta semana era con respecto a si el enojo, yo lo tengo, esta emoción, constantemente a lo largo del día y todos los días. ¿Cómo yo puedo aprender a gestionarlo? Mm. Todo el día, todos los días. Mira, hay, hay varias cosas aquí que voy a mencionar, pero voy a comenzar contándote mi testimonio. Siempre en las iglesias yo escuché que la gente decía, el Señor hizo grandes cosas conmigo, mi testimonio es este, y yo encontraba gente que estuvo un montón de años en la droga, un montón de años en el alcohol, que estaba preso y el Señor le habló cuando estaba en la cárcel. Y yo decía, tremendos testimonios, el Señor no hizo nada así conmigo, yo nunca estuve metido en drogas, nunca he fumado un cigarro, a lo mejor he tomado un poco de vino, pero nunca me metí en el alcohol. Entonces yo decía, ¿cuál es mi testimonio? Y el Señor me recordó que cuando yo era un adolescente, yo era como esta persona que te escribió, enojado todo el día, todos los días. Todos los días. Mi enojo era tal que yo hoy día digo, era una ira muy profunda, al punto que cuando yo discutía con alguien, para mí la ganancia era que la otra persona quedara llorando. Si la otra persona lloraba después de hablar conmigo, entonces yo sentía que gané. Y por lo tanto yo me aseguraba que esa persona no iba a querer discutir conmigo nunca más. Y para mí eso estaba bien, o sea, no me sentía bien con eso, pero era normal. Así era yo y nada que hacer. Esa era mi personalidad y punto. Después conocí al Señor. O sea, yo estuve toda mi vida en la iglesia. Yo quiero dejar muy en claro esto porque de repente hay gente que está dentro de la iglesia y se siente así y se siente indigno de estar en el Señor. No, quédate en la iglesia. Quédate en la iglesia y busca un encuentro con el Señor. Busca conocerlo de verdad. Porque a mí me pasó que yo estuve 18 años en la iglesia viviendo una doble vida. Era de una forma en la iglesia, de otra forma en privado. Yo era muy distinto en los diferentes ambientes en los que vivía. Pero cuando decidí por el Señor en serio, comencé a ser sanado de algunas heridas emocionales que tenía y me fui dando cuenta que este enojo con el que yo operaba toda mi vida respondía a heridas que tenía de muy niño. Entonces, ¿qué pasaba? Yo utilizaba el enojo como mecanismo de defensa para que nadie más me hiriera. Estaba tan herido que yo me enojaba antes de que la otra persona alcanzara a hacerme cualquier cosa. Entonces era el enojo mi barrera, mi armadura y a la vez mi arma. El enojo era con lo que yo golpeaba para que no me siguieran hiriendo. Entonces esta persona que dice, si yo estoy enojado todo el día, todos los días, mi primer consejo es que se meta con el Señor de manera tan profunda que le empiece a revelar cuáles son las heridas emocionales que comenzaron a provocar esas cosas y que busque, por supuesto, consejería y ayuda en su pastor. Si no lo encuentra en su pastor o en sus líderes, que busque consejería, no sé, con un terapeuta cristiano o alguien que lo pueda ayudar y que comience a sanar estas heridas emocionales y va a ver cómo este enojo va a ir disminuyendo a niveles saludables. Wow, tremendo lo que acabas de decir. Mi enojo respondía a heridas que yo tenía en el pasado, heridas que yo usaba el enojo como un mecanismo de defensa. La verdad que esto es tremendo porque
hay situaciones y una de las preguntas que yo había notado también es cómo se lidia con una persona en casa que constantemente se enoja. Mm. Ah, oh. Aquí tendríamos que llamar a mi esposa para preguntarle la verdad. Mira, y no, o sea, parece chiste, pero no lo es, porque mi carácter es muy fuerte. Yo soy una persona que soy duro, normalmente soy muy duro, mi esposa es la amorosa, yo soy el duro, y ahora me doy cuenta que mi hija es súper parecida a mí y eso me da hasta temor. Que gracias al Señor que tenemos una revelación diferente y que podemos criar a mi hija de forma distinta para que no termine siendo igual que yo. Y lo que yo he visto que mi esposa hace es ser dulce conmigo y cada cierto tiempo nosotros nos sentamos, conversamos y comenzamos a hablar de algunas cosas que nos pasaron cuando éramos más niños, alguna herida y comenzamos a que el Señor nos sane. Además, bueno, yo tengo a mi pastor muy presente, entonces cuando yo encuentro alguna herida emocional, yo voy donde él. Si es que yo orando con el Señor hay cosas que no puedo sacar, voy donde mi pastor y le digo, me pasa esto, y él me ministra, me aconseja, ora por mí, etcétera. Entonces, para mí ha sido bastante fácil, entre comillas. Ahora, cuando tenemos personas que se enojan, tenemos dos opciones. Si esa persona quiere hacer algo al respecto o no quiere hacer algo al respecto. Si esa persona quiere hacer algo al respecto, tenemos que esperar un momento donde no haya enojo, sentarnos y decir, ok, esto necesitamos trabajarlo. Si la otra persona está de acuerdo, entonces establecer algunos protocolos de acción. Si tú eres de las personas que se enojan y explotan, entonces hagan el acuerdo de que cuando te enojes vas a guardar silencio, te vas a apartar hasta que te calmes un poco y entonces vas a volver para conversar la situación. Si eres de las personas que cuando se enojan se quedan en silencio y no quieren hablar con nadie, haz el compromiso de que eso te va a durar cada vez menos. Y aquí hay una clave, ¿qué es lo que a mí me sirvió? Yo, al principio, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, yo me enojaba, yo podía estar 2 horas en silencio, sin hablarles, sin mirarla, sin hacer absolutamente nada. Y esto no hace tanto tiempo, nosotros en septiembre recién cumplimos 5 años de casados, y yo podía estar 2 horas enojado, sin hablarle. Y vivíamos los dos solos. Imagínate lo que es entonces estar 2 horas con una persona que no quiere hablar. Entonces, yo comencé a pensar cuáles son las cosas que me hacen enojar. Todo el mundo sabe más o menos cuáles son las cosas que te hacen enojar y cuáles no. Entonces yo comencé a ponderar y empecé a decir, a ver, ¿esto que me enoja es tan grave en realidad? Y me di cuenta que en realidad no era tan grave, sino que para mí era grave porque yo tenía experiencias pasadas y esas situaciones me hacían recordar o me hacían volver a sangrar ciertas heridas. Recuerdo una vez que esto lo he contado muy pocas veces, así que siéntanse honrados quienes lo están escuchando, porque es poca gente lo que lo sabe. Una vez con mi esposa éramos novios y estábamos en una pizzería y estábamos esperando nuestra pizza y nosotros normalmente, no sé, tomábamos nuestros teléfonos y comenzábamos a ver fotos, no para controlarnos, no de celosos, sino porque de repente había fotos divertidas, algún meme divertido digno de ver. Entonces yo tenía su teléfono, estaba viendo algunas fotos y llegó un momento en que mi esposa me dijo no, y me quitó el teléfono y eliminó unas cosas y no me dejó verlas. Y yo me indigné, cambié mi cara, le dije tú no me amas, tú no confías en mí, tú tienes cosas ocultas. Y fue horrible, imagínate, en una pizzería, éramos novios. Y esto fue el 2015, porque faltaba poco para casarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Mi esposa le pareció extraño y dijo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Conversemos de verdad, ¿qué está pasando? Y sucede que yo, antes de comenzar mi relación con mi esposa, había tenido una relación previa, una relación adolescente, que la verdad es que como estaba fuera del propósito del Señor, fue muy tóxica. Y sucede que la persona con la que yo estaba antes era una persona que ocultaba muchas cosas.
y siempre tenía oculto su celular. Después me di cuenta que ella me engañó con otra persona, que mantenía conversaciones con otros hombres. Entonces, cuando mi esposa me dice, no veas esto, en realidad ese hecho no fue tan grave como el recordar la herida que yo tenía anteriormente. ¿Sí? Y al final, mi esposa lo que no me dejó ver era una sorpresa que tenía preparada para el día de nuestro matrimonio. Ni siquiera es que era algo tan grave o era una foto de alguien, era una sorpresa que tenía preparada. Entonces, si tú vives con una persona que está muy enojada todo el día, anda y pregúntale derechamente, después que se le pase el enojo, a ver, ¿qué es lo que te produce enojo? Y con esa persona trata de profundizar en cuál es la herida que lo hace reaccionar de esta forma, de qué se quiere cuidar, de qué se quiere defender a través del enojo. Wow, la verdad que tremendo lo que estás contando, Héctor. Y bueno, gracias por comentar esta experiencia de cómo frente a un hecho las interpretaciones son totalmente diferentes y cómo uno reacciona muchas veces con el enojo, pero por situaciones que a uno en algún momento le hirieron. Exacto. Sí, sí, es terrible. Es terrible porque, bueno, el juego del diablo es herirte cuando eres niño. Si te hiere cuando eres niño, ganó la pelea en la mayoría de los casos. Hay que hacer un trabajo consciente y bien acompañado para poder darte cuenta de estas heridas y poder superarlas. ¿Sí? Yo he hecho este trabajo y sobre todo desde que tú me dijiste vamos a hablar sobre el enojo, yo dije, Señor, esto es extraordinario porque es de donde tú me sacaste. El pozo más profundo del que me sacó era el enojo, ¿sí? Pero empecé a hacer este análisis y a decir, ¿qué es lo que está pasando? Y de nuevo me encontré con heridas que no había visto. Preparándome para esta entrevista de hoy, me encontré con heridas que no había visto. Las conversamos con mi esposa, volví a llorar por algunas. Y me di cuenta que incluso esas heridas que yo no había visto, que todavía no tenía cerradas, estaban afectando en mi relación, por ejemplo, con mi hija. Entonces, esto es importante hacer este análisis, no es una cuestión hippie, no es una cuestión que nosotros decimos, no, mira, te va a servir, no es como lo que te venden en la tele de alinear los chakras. Esto es relevante porque esto afecta toda tu vida, porque esto afecta tus relaciones familiares, tus relaciones con amigos, incluso tu relación con el Señor. Y eso que es claramente lo más grave. Wow, la verdad que es tremendo lo que estás mirando, porque tal como vos decís, a veces decimos o mencionamos, bueno, vamos a hablar sobre el enojo, qué es el enojo, por qué no me tengo que enojar, cuándo es saludable y cuándo no, y cuando en realidad esto que vos estás mencionando de las heridas que no han sido sanadas y que muchas veces una situación me hace recordar o yo interpreto tal situación, pero no por el hecho en sí, sino por las cosas que yo viví, nos lleva no solamente a nosotros a sentir esta emoción, sino también que en ocasiones al estar tan enojados nos lleva a herir al otro y también nos lleva a una separación en algún punto con Dios. Y la relación que vos decías, en esta relación entre padre e hijo, muchas veces no nos damos cuenta, pero estas situaciones de enojo quedan unas marcas y también se generan patrones de conductas. Una de las cosas que me preguntaban esta semana, Héctor, era si el enojo en algún punto se heredaba. Cuando los padres viven constantemente enojados, si los chicos heredan esto, ellos son más inclinados a manifestar el enojo. ¿Qué pensás de esto? Yo creo que todo es heredable. Todo. Y aquí tenemos dos visiones, pero que no son antagónicas bajo ninguna circunstancia. Tenemos por un lado el mundo espiritual y todas las maldiciones que se van acumulando por generaciones, entre lo que hicieron mis antepasados y lo que sigo haciendo yo, y que si no soy capaz de cortarlo, se va a seguir replicando. Y tenemos la visión, la manifestación física, que es
la observación de los patrones y la repetición de los mismos. Un niño aprende más por lo que ve que por lo que escucha. Si yo le digo a mi hija, no revienten los globos, pero me ve a mí reventando los globos, lo que ella va a hacer es reventarlos. Aunque yo le diga todos los días que no lo haga, mientras yo lo siga haciendo, ella lo va a hacer igual. Entonces, si yo, padre, soy iracundo, si yo me enojo todos los días y yo reacciono a ese enojo con violencia todos los días, mi hija va a hacer lo mismo. Esto es un asunto que a nosotros nos voló la cabeza con mi esposa hace un tiempo, y que mi hija estaba jugando a que ella tenía una hija y venía a la pieza y la retaba muy duro. Y nosotros lo escuchamos y nos rompió el corazón, porque dijimos, ¿por qué ella reta así a su hija? Porque nosotros hacemos lo mismo. Entonces, definitivamente el enojo el enojo como emoción la tiene todo el mundo. Lo que se hereda en realidad son las manifestaciones del enojo, porque se aprenden. Wow, tremendo. Entonces, el enojo, tal como vos dijiste, el enojo es una emoción que todos tenemos, pero lo que en alguna manera se hereda es la manera de manifestarlo. Exacto, eso se aprende. Héctor, una de las preguntas que me llegaron en estos días era con respecto a la gente que se enoja y no dice nada por temor a herir, pero en algún punto explotan con todo y terminan las situaciones dentro de casa muy mal. Sí. Cuando yo pienso en eso, es inevitable, y la gente se ríe, pero es inevitable pensar en Shrek. ¿Viste alguna vez la película Shrek? Sí. Cuando Shrek está comenzando, él sale del baño y dice, mejor afuera que adentro. Y es una situación que a nosotros nos da mucha risa, porque claro, él venía saliendo del baño. Pero en las emociones se aplica total y absolutamente. Porque pensémoslo desde el punto de vista biológico. Si nosotros no fuéramos al baño en muchos días, todo lo que está dentro de nosotros se pudre. Con las emociones ocurre lo mismo. Las emociones que nosotros no manifestamos se pudren dentro de nosotros. Y hay una premisa de la comunicación, y es que lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, cuando nosotros no expresamos la emoción que estamos sintiendo, le estamos diciendo a esa emoción, tú no existes, la estamos tapando. Y lo cual también es malo, porque supongamos que a mí me enoja mucho que mi esposa se vista de verde. Estoy dando un ejemplo muy ridículo para que nadie se sienta tocado. Si a mí me enoja mucho que mi esposa se vista de verde y nunca se lo digo, mi esposa no tiene cómo saberlo. Por lo tanto, ella va a seguir vistiéndose de verde con toda naturalidad, y yo va a llegar un momento en que voy a explotar, voy a dejar el desastre en mi casa y nadie se va a enterar por qué. Y en algún momento tengo la capacidad de decir, me molesta que te vistas de verde, mi esposa lo más probable es que me diga, bueno, ¿y por qué no me dijiste eso? Era tan fácil. Si una persona tiene miedo de herir cuando manifiesta el enojo, puede ser por dos cosas. Porque ha sido herida por gente enojada, o porque no tiene la capacidad de gestionar el enojo de una manera saludable. Si es la segunda, puede ser porque tiene mucho enojo acumulado o porque tiene una visión negativa del enojo y entonces ha tratado de ignorarla. Como toda la vida nos han dicho que el enojo es malo, esa emoción es la que más ignoramos, cuando en realidad deberíamos prestarle muchísima atención porque es, a mi gusto, la más destructiva. Wow, tremendo, Héctor, lo que vos estás mencionando. Y esto que dijiste, las emociones que no manifestamos se pudren dentro de nosotros. Una de las cosas que para seguir con estas preguntas que me fueron llegando es, ¿tendríamos que tomar en serio las palabras de una persona que está muy enojada? Ay, una excelente pregunta.
la verdad, yo creo que ahí hay que ser un tanto equilibrado. Porque una persona enojada va a decir la verdad, va a expresar qué es lo que le molesta, pero si es una persona que está enojada, que está explotando, debemos recordar también que junto con defenderse está atacando. Entonces es muy probable que la mitad de lo que diga en realidad sea una forma de asegurarse de que no lo van a seguir hiriendo. ¿A qué voy? Probablemente te va a decir la verdad para escudarse y después te va a decir algo más para herirte y que no lo contraataque. Entonces, tenemos que considerarlo a medias. Porque no podemos decir, no, una persona enojada no va a decir la verdad. Porque eso en el fondo es pensar mal de la persona y es minimizar también su emoción. Porque si nos está diciendo algo por el enojo es porque algo le pasa y tenemos que considerarlo. Pero no es lo mismo decir, me molesta que te vistas de verde, a decir después, y eres la peor esposa del mundo. Esa parte, eres la peor esposa del mundo, es lo que no tienes que considerar. Tienes que considerar solamente aquello que te está diciendo que le molesta. Pero cuando establece un juicio, cuando además de eso te asigna un valor, eso es lo que no tienes que considerar, porque ese juicio y ese valor está sesgado. ¿Podrías repetirlo eso una vez más, Héctor? Sí, digo que tú tienes que considerar lo que la persona manifiesta que le enoja. Pero si después de eso establece un juicio de valor, ese juicio de valor está sesgado. Por lo tanto, no hay que considerarlo. Genial, eso la verdad que está buenísimo, porque viste que uno cuando se enoja dice tantas cosas, llegan unos minutos después y uno se replantea, como que vuelve a pensar y dice, no tendría que haber dicho esto. Entonces uno como que en algún punto, cuando alguien está enojado, lo escucha, como vos decías, a media. Y esto me parece que es tan clave, tan puntual, cuando uno está frente a una discusión o frente a alguien o uno mismo también está enojado, uno tiene que considerar aquello que manifiesta que le enoja, pero el juicio de valor que hace no. Eso está, pero espectacular. Exacto. Para mí es ley que si una persona me habla enojado, yo no me lo tomo personal. Tal cual. Yo lo escucho, lo escucho para que se calme, trato de calmarlo, trato de conversar con esa persona, pero no le digo, no le respondo. A esta altura ya no respondo. La última vez que yo discutí con una persona seriamente y fuerte, no sé si fue 2015, 2016, y yo me sentí tan mal, era mi amigo, uno de mis mejores amigos de hecho, y yo después me acerqué a él y le dije, nunca más voy a pelear contigo. Si tú quieres pelear, pelea solo. Yo no peleo, no voy a estar discutiendo contigo porque lo que tú me dijiste cuando estábamos peleando yo sé que no es verdad. Entonces yo no voy a permitir tampoco que mi mente se crea ese cuento, porque ese es el juego de las emociones mal gestionadas, el juego del diablo, es que tú creas cosas, porque al final lo dije la semana pasada en el live, que voy a aprovechar de hacerme un poco de propaganda. Si alguien quiere saber la diferencia entre emoción y pensamiento, vaya a mi Instagram, Héctor Neira, puede ver ese live, porque si no estaríamos hablando mucho rato sobre esto. Sí. En el fondo, tengo que ser capaz de separar emoción y pensamiento. Sí. Y ser capaz de analizarlo por separado. Entonces, después, por ejemplo, en esta situación yo analizaba y decía, mi amigo estaba enojado y dijo cosas que en realidad él no pensaba de mí, pero las dijo porque su emoción nubló su pensamiento, nubló su juicio. Y eso es lo peligroso. A eso se refiere Pablo, yo creo, cuando dice enójense pero sin pecar. Porque en el fondo, suponte que tú estás muy enojada y decides tomar un cuchillo e ir a apuñalar a la persona que te hizo algo. No es la emoción la que te llevó a tomar el cuchillo. Eso lo tuviste que pensar. Fue una decisión racional guiada por una emoción mal gestionada. Tú no puedes llegar donde el juez y decir, yo no lo pensé, porque eso es imposible.
tu cuerpo no se va a mover a la cocina guiado por una emoción, ni tu mano va a tomar el cuchillo, ni va a hacer el movimiento de apuñalar guiado por una emoción. Eso fue guiado por un pensamiento. Entonces, si yo no gestiono bien la emoción, voy a pensar solo estupidez. Tremendo, tremendo. Por acá me llega justo un mensaje y me dicen ¿qué sería un juicio de valor? Como para que quede bien en claro esto, de separar, Ok. considerar lo que manifiesta la persona que le enoja y separarlo del juicio de valor. Ajá. A ver, déjame buscar un ejemplo donde quede muy claro. Existen hechos y existen interpretaciones de los hechos. Esa interpretación del hecho es el juicio de valor. Y voy a poner un ejemplo que fue muy bullado aquí en Chile. Hace un par de años, en Santiago, la Intendencia de Santiago de Chile decidió lanzar un manual de educación sexual para estudiantes de secundaria, que se llamaba 100 preguntas y 100 respuestas, creo, no recuerdo. La cosa es que decían, por ejemplo, que existía el sexo anal y que el sexo anal, si se hacía sin protección de preservativo, podía provocar enfermedades, y si se hacía sin lubricación podía provocar desgarros. Eso es un hecho con el que todos estamos de acuerdo, sobre todo nosotros que somos parte de la comunidad científica. ¿Cuál fue el problema? Y decía, por ejemplo, que existían parejas homosexuales. Eso es un hecho que nosotros sabemos que es verdad. No nos podemos hacer los locos con eso. Existen parejas homosexuales. El problema fue que esta municipalidad consideraba que esas conductas, el sexo anal, homosexual y heterosexual, y las parejas homosexuales eran normales. Eso es normal, no te tiene que dar vergüenza. Decía, por ejemplo, que la autoexploración estaba bien. Entonces, no es lo mismo informar sobre un hecho que decir que algo es bueno o malo. Cuando yo digo que algo es bueno o malo, estoy haciendo el juicio de valor. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, supongamos que me molesta que mi esposo se vista de verde. No es lo mismo decir, me molesta que te vistas de verde, a decir, me molesta que te vistas de verde porque te ves fea. Por ejemplo. Ahí está el hecho, lo que a mí me molesta, y el juicio de valor. En ese caso, mi esposa lo que debería hacer es considerar lo que a mí me molesta, que ella se vista de verde, pero no considerar las palabras que yo dije que se ve fea, porque eso lo dije como una forma de asegurarme que no me va a responder. Y ella, como es muy inteligente, de hecho es más inteligente que yo, probablemente después haría un trabajo conmigo para descubrir por qué me molesta tanto que se vista de verde, porque en realidad es una estupidez. Pero eso, ella tiene que considerar el hecho y no el juicio de valor. Perfecto, perfecto. Quedó muy claro. Yo te lo comentaba porque hay gente que nos está escuchando y quedan estas dudas por ahí, entonces apenas me llegó esto y te lo pregunté. Una de las cosas Fantástico. que en la convivencia se ve dentro de los hogares, esto de ¿estás enojado? No estoy enojado, y la gente dice, bueno, pero tu cara demuestra lo contrario. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cómo se puede manejar la cara enojada o mentir sobre las emociones? Y la verdad que esta frase, no estoy enojado, cuando sí está enojado, lo podríamos analizar, pero ¿cómo se tendría que, de qué manera la otra persona que ve a la persona enojada, tendría que darle de alguna manera bolilla o tendría que simplemente dejarlo? Yo insisto en que para eso es muy importante tener protocolos de acción. Antes, no en el momento en que uno se enoja, sino antes. Por ejemplo, yo le he dicho a mi esposa, si tú me ves enojado, yo necesito que me abraces. Si tú me abrazas, el enojo se me va automáticamente. Si tú decides guardar silencio y dejarme, el enojo va creciendo cada vez más. Hasta que llega un momento en que yo tengo que decir, ya basta, y pensar conscientemente. Pero si ella me viera enojado y me abrazara en el instante, mi enojo se aplacaría automáticamente. Pero eso yo no se lo digo cuando estoy enojado. Eso es algo que yo le he dicho
cuando estamos tranquilos y decir, oye, mira, pasa esto, la próxima vez que yo me enoje, abrázame y se me va a pasar. Porque es lo que yo necesito. O sea, de nuevo, si consideramos que el enojo usualmente surge por el recuerdo de heridas emocionales, lo que necesitamos es que nuestro corazón sea acariciado. Y qué mejor que el abrazo de tu esposa. Ahora, tú le dices, estás enojado, y la persona te dice no, puede responder a varias razones. Primero, porque es posible que no esté enojado. A veces yo le digo a mi esposa, ¿estás enojada? Y me dice, no, mi esposa es muy raro que ande enojada. Creo que en nuestra vida juntos, estamos juntos desde el 2012, creo que se ha enojado 3, 4 veces conmigo. Entonces es muy rara que se enoje. Si yo le digo, ¿estás enojada? Y me dice que no, yo le creo. Y digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? A lo mejor está triste, a lo mejor está estresada, a lo mejor está preocupada, a lo mejor tiene sueño. Entonces, el primer gran error son las preguntas cerradas. Las preguntas que se responden con sí y no aportan muy poca información. Porque si le digo, ¿estás enojada? No. ¿Estás triste? No. ¿Estás angustiada? No. ¿Estás preocupada? No. Bueno, ¿qué te pasa? Tengo sueño. Era mucho más fácil decir, ¿te pasa algo? Y ni siquiera, ¿qué te pasa? Porque si yo digo, ¿qué te pasa? Estoy asumiendo que algo le pasa. Entonces, lo primero es cambiar nuestra forma de preguntar. ¿Te pasa algo? Ahora, supongamos que esta persona efectivamente está enojada y dice, no, no estoy enojada. Habría que analizar por qué dice eso. O sea, lo más probable es que tenga una percepción negativa del enojo. Lo más probable es que diga que estar enojado no está bien o que no es deseable. La gente no va a querer hablar conmigo si estoy enojado. No me gusta estar enojado. Entonces hay que trabajar ahí también la percepción del enojo. O la otra posibilidad es que esa persona no se dé cuenta que está enojado. Que está muy posible y es muy común que la gente vive emociones y no conoce sus emociones. Tremendo, tremendo lo que estás diciendo. Muchas veces la gente no conoce sus emociones. Y una de las cosas que vos estás mencionando me hace como de alguna manera es esto de la comunicación, de tener pautas dentro de la familia, que antes que suceda el enojo, yo tengo que tener una buena comunicación con mi familia. ¿Qué es lo que tienen que hacer conmigo cuando estoy enojada? Por ejemplo, vos decías, una de las cosas que vos decías, a mí, si yo estoy enojado, quiero que mi esposa me abrace. Pero hay casos en que te llegan a abrazar y te empujan y te dicen, salí, déjame, quiero estar solo. Entonces, esto de conocer qué es lo que la persona necesita o cómo en la familia se tiene que manejar esta situación de enojo y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y esto me parece que con la comunicación y conocernos dentro de la familia creo que es indispensable y es algo que no se hace. Porque una de las cosas que más me llegaron preguntas eran, yo me enojo y me callo, pero después hay situaciones mínimas y exploto. Exacto. Y aquí es muy importante, bueno, lo que tú dijiste, la comunicación. Ese es mi gran tema. Ese es el tema de mi vida, es la comunicación, y para mí es fundamental comunicar en todo tiempo. Tú debes saber que es imposible no comunicar. Sí. Entonces, estamos comunicando, sí. Entonces, yo ahí tengo que decidir, bueno, ¿comunico bien o comunico mal? Pero de que comunico, comunico. Y para mí es muy importante hablar de esta emoción, bueno, de la emoción en general y de la expresión de la emoción, porque lo que decía adelante, si no lo saco, se pudre dentro de mí. Y esto es algo que mi esposa me dijo anoche y que a mí me quedó dando tantas vueltas que tengo que decirlo. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no le puedo estar llenando de mugre podrida. Y eso para mí es importantísimo. Se volvió fundamental. Y hay otra cosa que da para un tema completo también, para un programa completo quizá, y es, si yo no quiero vivir enojado mi vida, tengo que aprender a perdonar. Y aquí me gusta mucho la definición que nosotros manejamos de perdón. Definición hay muchísimas, y si tú buscas en el diccionario vas a encontrar otras tantas, comentarios bíblicos y tal. Nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, funcionamos con la ley del ojo por ojo.
seamos cristianos o no cristianos, si alguien me golpea, yo me siento con derecho de golpearlo de vuelta. Sí, los cristianos nos contenemos un poco, pero si viniera mi vecino y me pegara un combo, y yo le pego un combo de vuelta, nadie va a decir, oye, ¿por qué hizo eso? Todos van a decir, bueno, se lo merecía porque él pegó primero. Entonces, desde nuestra naturaleza humana, nosotros tenemos derecho a vengarnos de lo que nos hacen. El perdón es renunciar a ese derecho de venganza. No renunciar a la venganza, renunciar al derecho de venganza. No es decir, yo debería vengarme, pero como te perdono, entonces no me vengo. Es, yo no creo que tengo derecho a vengarme. Te perdono. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque de esa forma el enojo va a ser saludable y no va a ser la forma de vengarme de la gente. En el fondo, yo cuando me enojaba y hería a las personas, era mi forma de vengarme por las heridas que yo tenía del pasado. No me estaba vengando de la gente que me causó las heridas, pero sí me estaba vengando. Entonces tú me dijiste una palabra fea y yo te digo 10 feas para que se note cuál es mi venganza. Entonces, si tú quieres tener un enojo saludable, tienes que ser capaz de perdonar, de modo que tu expresión del enojo no se vuelva en tu venganza. Tremendo lo que estás mencionando. El enojo saludable es esta capacidad de poder expresarlo, pero también perdonarlo. Y esto que mencionaste, el tema del perdón, es algo tan... Muchas veces un tema que no sé, yo desde lo personal te digo, es algo que no me animo demasiado a tocar, porque hay casos y casos, pero tal como vos decías, todo lo que nosotros guardamos se pudre. O sea que si yo me enojo, por ejemplo, hoy con una persona o hay una situación que me enoja, pero yo no la perdono en algún punto y me acuesto con eso y al otro día se vuelve a repetir y yo me voy acostando y todos los días esa emoción con esa persona la voy guardando dentro de mí, llega un momento en que eso también me hace daño a mí. Exacto. Antes de casarnos, llegamos a un acuerdo que hemos cumplido cabalmente. Dijimos, nosotros nunca vamos a pelear. Y el segundo acuerdo fue, nunca nos vamos a acostar enojados. Porque tú debes saber que cuando te duermes ya empiezas a perder control sobre tus emociones y tus pensamientos. Entonces, si tú te acuestas enojado, eso sigue dando vuelta dentro de tu inconsciente y te despiertas más enojado. Si Pablo no lo dijo porque sí, cuando dice que no se ponga el sol sobre su enojo, está diciendo no se vayan a dormir enojados. No lo dijo porque sí, eso es inteligencia emocional. Entonces nosotros decidimos, nunca nos vamos a acostar enojados. La vez más extrema, por supuesto quien se enojó fui yo, y estuve 2 horas sentado en el sillón. No me iba a acostar porque me sentía enojado. Y fue impresionante porque mi esposa se levantó de la cama, ella estaba acostada durmiendo, despertó, se dio cuenta que yo no estaba al lado, que había pasado mucho tiempo y que yo no me iba a acostar porque estaba enojado. Ella se levanta, va donde mí a pedirme perdón. Había sido yo el del error, era yo el que tenía que pedir perdón y más encima era yo el enojado. O sea, ella podría haber dormido tranquilamente porque era problema mío y ella decidió amarme de tal forma que fue al sillón, me pidió perdón y me dijo ven a dormir. Entonces, es importante esto, no acostarse enojado, porque esto nos hace efectivamente guardar mucho enojo y no perdonar. Entonces hay que perdonar antes de acostarse. Es fundamental. Héctor, tengo una consulta. ¿Cómo se hace en algún punto para perdonar de verdad? Porque yo me he encontrado a lo largo de los años en la vida, viste, cristiana, gente que dice, yo digo que lo perdono de palabra, digo que lo perdono, pero en el fondo me sigue dando bronca o en el fondo tengo ganas de vengarme, en el fondo no logro perdonar. Oh. Insisto en que es un tema para mucho rato y que podría ser un programa completo, pero voy a tratar de resumir algunas cosas. Lo primero, lo que para mí ha sido clave,
es que cada vez que a mí me ocurre una situación en la que yo siento que sería muy difícil perdonar, recuerdo que el Señor me perdonó. Ahora, si yo no me he sentido perdonado por el Señor, necesito hacer un trabajo interior. Necesito aprender a sentir el perdón del Señor, a saber y entender y vivir en base al perdón del Señor. Y también perdonarme a mí mismo. Una vez escuché, no tengo por qué perdonarme a mí mismo si la ofensa no fue contra mí, fue contra Dios. Y si bien es cierto, también con esas ofensas yo me hiero a mí mismo. Yo me hago un daño. Por lo tanto, tengo que ser capaz de perdonarme a mí. Una vez que yo soy capaz de entender el perdón del Señor sobre mí y de perdonarme a mí mismo, es mucho más fácil perdonar a otros. Cuando alguien me hiere, me hace algún daño, yo digo, bueno, el Señor a mí me amó cuando yo estaba en la más profunda oscuridad. Él decidió tomarme de la basura y reciclarme. Ese mismo amor que tiene hacia mí, lo tiene hacia la otra persona, por lo tanto yo no soy nadie para no perdonar al otro. Me acuerdo también de mi versículo favorito, que es Juan 3:17, que dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado a través de él. Entonces yo digo, si ni Dios ni su Hijo vienen a condenarme, no puedo yo condenar al otro, porque su luz no viene a condenar, su luz viene a liberar. Otra clave, que para mí es clave, es que yo recuerdo que la otra persona está hecha de carne al igual que yo. Yo tengo la bendición de conocer al Señor y de vivir una vida en el Espíritu. Pero yo sé que si yo me alejara un poquito del Señor, viviría la vida carnal y podría hacer cosas incluso peores que el otro está haciendo, porque estamos hechos de lo mismo. Entonces yo digo, bueno, carne, yo también, yo podría estar haciendo lo mismo, no puedo juzgar. ¿Sí? Y además tengo que entender que el perdón no depende de la condición de quien lo pide o de quien lo desea, sino que el perdón está relacionado con el corazón de quien ofrece el perdón. O sea, el perdón no depende de si tú me pides o no perdón, de si tú te arrepientes o no. El perdón depende de que yo te perdone. Depende de mi corazón, no del ofensor. Ahora, perdonar no significa olvidar. Hay que ser muy conscientes de esto, porque hay gente que dice, yo no puedo perdonar porque sigo recordando la ofensa. Y la vas a recordar siempre. El Señor es el único que perdona y olvida. Yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo la capacidad de borrar recuerdos de mi memoria. Y de hecho sería un error borrar recuerdos de mi memoria. Supongamos por ejemplo, este es un ejemplo ficticio para que nadie se escandalice. Supongamos que cuando yo era pequeño mi mamá me dejaba en la casa de mi abuelo y mi abuelo abusaba de mí. ¿Ya? Insisto en que es un ejemplo ficticio, por si es que mi mamá está escuchando, no se escandalice. Ya, supongamos que mi abuelo abusaba de mí. Yo lo perdono. Yo deseo que la misericordia del Señor lo alcance. Yo renuncio a mis derechos de venganza, pero jamás en la vida voy a dejar que mi abuelo cuide a mi hija. Aun cuando lo perdono. Entonces la clave es perdonar y recordar. No está bien perdonar y olvidar, porque cuando tú olvidas, dejas de cuidar a los tuyos. Tú sientes compasión por esa persona, deseas que el Señor extienda su misericordia a esa persona, pero no puedes olvidar la ofensa, porque hay que cuidar el corazón. Wow, tremendo. Una de las claves, porque, insisto, podríamos hablar muchísimo más sobre esto. Y si vos querés podemos hacer otro programa en algún momento. Si me das el honor de invitarte de nuevo y darme tu tiempo. La verdad es que estás tocando algo que es muy delicado, es muy fuerte y algo que se vive constantemente, esto del perdón, el rencor. El tema que vos diste de los abusos es tremendo también porque, bueno, no vamos a meternos mucho ahí. ¿Sabes que me llega otro mensaje? Y ya estamos a pocos minutos porque sé que tenés otro compromiso. Dice, desde chica, dice, vi que a la hora de enojarse mucho, mi papá se ponía rojo y no le salían las palabras. Hoy tiene casi 70 años y esto de no poner las cosas en palabras a tiempo
puede traer enfermedades o qué enfermedades puede traer? Y yo creo que sí. No puedo decir, mira, leí tal artículo científico que decía que, tampoco puedo decir tal versículo bíblico me avala, pero lo que te decía antes, lo que no sale se pudre, Sí. y, y hay algo que la ciencia está de acuerdo con nosotros, y es la somatización. O sea, las emociones nosotros las expresamos a través del cuerpo. Esta persona que escribe esto, quiero preguntarle y que haga esta reflexión. Probablemente cuando tú te sientes triste o angustiada, sientes una presión en el pecho. Imagínate que esa presión en el pecho la sintieras todo el día, todos los días, porque no puedes expresar esa tristeza o angustia. Eventualmente esa presión va a hacer que algo explote. Lo mismo con el enojo. De que puedes generar enfermedades, yo creo que sí. Las emociones que no se expresan, como te decía, por dentro se pudren. De alguna forma se tiene que manifestar. Y si no lo manifiesto con mis palabras, lo va a manifestar mi cuerpo. La otra vez hablábamos del estrés en el live que hicimos en mi cuenta, y tú decías, son expresiones físicas, producto de la ansiedad. Y es tal cual. O sea, el estrés es como la luz de combustible del vehículo. No se soluciona desconectando la luz, se soluciona echando combustible. Lo mismo acá. Las emociones están diciendo que algo hay. Las emociones tenemos que observarlas para identificar qué es lo que lo provoca. El enojo no es un fin en sí mismo. El enojo es una expresión de una situación que me mantiene incómodo. Y es esa situación la que tengo que atacar. No me sirve de nada, no me sirve de nada aprender técnicas de control del enojo si las situaciones que me generan enojo no las estoy solucionando. Entonces esa persona sí, yo creo que a tu papá podría generarle enfermedades muy feas el enojarse y no expresarlo, o bien puede pasar que un día explote y quede el desastre. Tal cual. Una de las cosas que justamente estabas recordando con lo que estabas diciendo, Héctor, es el tema del corazón y la relación que hay de la emoción del enojo con el corazón. Después lo vamos a estar hablando, pero sí, hay mucha gente que frente a emociones tan fuertes del enojo pueden sufrir obviamente del corazón. Entonces esta relación del enojo y el corazón está súper comprobada. Sí. Y además que la Biblia habla mucho del corazón. Y cuidar el corazón es también no meterle emociones así de extremas. Cuando tú te enojas, te empiezas a acelerar, el ritmo cardíaco aumenta. Sí. Y si eso se mantiene así todo el día, todos los días, tu corazón va a terminar explotando. La verdad que es tremendo todo lo que estás diciendo, Héctor, es en sí muy profundo, muy fuerte, y cuánta esencia en cada una de las palabras que estuviste mencionando. Y cómo me gustó cómo empezaste diciendo que en realidad el enojo tiene una función, me lleva a un cambio, ¿no? Ese sería el enojo saludable. Pero después fuiste mencionando cosas tan importantes sobre el enojo y sobre las heridas del pasado. Yo creo que todos nos llevamos diferentes herramientas y diferentes palabras, pero esto de saber por qué me enojé tan fuerte con esto tan insignificante, ¿será que es algo, me tocaron una herida que todavía no he sanado? Sí, definitivamente. Eso es. O sea, si algo insignificante me hace enojar es porque en mi cabeza hay algo que lo agranda. Porque tengo un pensamiento sobre eso que lo maximiza tanto. Y ese pensamiento es el que tengo que atacar. ¿Qué es lo que me recuerda? Tremendo, Héctor. Te comento que por acá me llegan mensajes. Dice que este programa, varias personas me están preguntando si queda grabado. Y sí, ya les respondo que sí queda grabado. Y otra de las cosas, dicen, estamos escuchando desde Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, nos están escuchando acá en Argentina, desde la provincia de Córdoba capital, nos están escuchando desde Cipolletti, desde Rincón de los Sauces, de Santiago de Chile también me escribieron,
Así que hay mucha gente que todas las herramientas y todas las palabras que vos estás mencionando, Héctor, me están preguntando si queda grabado, así que ya les digo que sí queda grabado. Héctor, ya estamos llegando a la hora, sé que tenés otro compromiso. ¿Quisieras decir algo más a la audiencia? No sé, como para despedirte o hacer un cierre. Yo creo que sería lindo que puedas hacer un cierre porque tocamos varios temas sobre esto del enojo adecuado, sobre las heridas, hablaste sobre un tema tan fundamental, el perdón, hablaste sobre cómo escuchar a la persona cuando está enojada, de no escuchar el juicio, sino de lo que me está diciendo. ¿Quisieras hacer algún cierre? Sí, lo primero quiero agradecerte por esta invitación, me siento honrado. Es primera vez que estoy en radio, entonces súper entretenido que más encima es una radio extranjera, es muy divertido, me siento honrado de que haya gente de tantos lugares escuchándonos, de verdad, muchas gracias. Gracias por valorar lo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo. Para mí, todos estos conocimientos no son míos, es lo que el Señor nos ha enseñado. Quiero que sepan y decirle a todo el mundo que más de la mitad de lo que yo dije ahora son reflexiones a las que hemos llegado con mi esposa. Sin mi esposa nada de esto sería posible, así que gracias y que el Señor la bendiga, ella también. Y gracias por esta invitación. Quiero invitarlos además a que me sigan en Instagram, Héctor Neira, porque hablamos sobre estos temas. Tocamos emociones, vean el live que hice con Fabiana, que fue extraordinario, en el que ella hablaba de ansiedad. Y quiero decirle a la gente que está escuchando que tenga esperanza. Que tenga esperanza. Yo les tengo mucha fe y el Señor les tiene incluso más fe. Si el Señor me tomó a mí, insisto, lo voy a repetir, si me tomó de la basura y me recicló, lo puede hacer contigo también. Si tú decides amar al Señor y entregarte al Señor para que Él sane tus heridas, Él es fiel y justo para hacerlo. La Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay mejor médico que el Señor. Él sana nuestro corazón porque a Él le interesa mucho cuidar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Él sabe que si restaura tu corazón, tú vas a poder traer vida a otros. Así que ten fe, ten ánimo. Si tienes alguien que te pueda ayudar en estos procesos, búscalo. Si no, escribe a la radio y pídele ayuda a Fabiana, ella es extraordinaria. Pero busca ayuda si no puedes hacerlo solo. Y ten mucha fe, porque yo a ti te tengo fe. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos gustaría poder conocer a tu esposa en algún momento. La verdad es que te agradezco por tal transparencia, claridad y por entregar estas llaves que sin duda el Espíritu también colocó dentro tuyo. Yo creo que cada palabra ha traído sanidad a muchas personas que nos están escuchando. Acá me dicen desde General Roca también estoy escuchando. Así que gracias, Héctor, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y también mandarle un abrazo enorme a tu esposa, que desde ya la amamos. La verdad es que por acá me escribían y decían cuántas paciencias tenemos que desarrollar las esposas. Así me decían algunas personas. Así que bueno, gracias, Héctor. Para toda la gente que nos está escuchando, sigan a Héctor Neira en Instagram. También habla sobre comunicación y seguramente, Héctor, también vamos a volver a hablar sobre el tema del enojo, pero en Instagram Live. Feliz de la vida. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros. Chau, gracias, chau. Amiga. Nos vemos pronto. Un abrazo. Esto fue La Mañana de la 99.1, anunciando buenas noticias. Te invitamos mañana a esta misma hora y en este mismo punto del dial a compartir un programa similar. Te esperamos.